Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otra clase de química. Lo de siempre, coloquen su nombre en el chat para que quede registrado como asistencia, su nombre, aunque lo tengan escrito en el nickname, pero igual escriban nombre y apellido ahí en el chat. Eso, muy bien. Así me queda registrado en la grabación. Maura también. Ya, perfecto. ¿Qué le iba a decir? Recuerden que hasta hoy es el plazo para enviar la tarea. O sea, igual lo pueden enviar después, pero no van a tener la misma nota. Se considera descuento si es que envían después. Lo importante es que hagan el envío. Ya, hoy día todavía tienen posibilidad de nota máxima los que faltan. Me han llegado 6 trabajos. María José Gatica, Bárbara Mella, Bastián Pacheco, Isaura Chacón, Joana Rivera, Gladys Rebolledo. Si es que alguien de esa lista ¿Qué que trabajo, deje profesor? me falta, me avisa. Al tiro voy a hablar del trabajo de nuevo, para que lo vean, ¿ya? Lo voy a presentar. Entonces sí vamos a salir de dudas. Ya miren, esto es escritorio. Ya, esta es la guía que envié para hacer tarea. Esta está en la semana 26, si no me equivoco. Bueno, la última semana antes de esta, la vamos a buscar igual. Ya, para los que faltan, bueno, la plataforma digital está la guía, está en la última semana que han tenido clase conmigo. Ya está en la semana 26. Semana 26, acá está, cálculo de masa molar. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Ya, cálculo de masa molar, semana 26. Ese trabajo es este que está acá. Ya, tienen dos formas de hacerlo. O lo hacen, imprimen la guía, lo hacen de la guía y me envían la foto de la guía. O lo hacen por computador y lo envían así digital. O lo pueden copiar en un cuaderno, en una hoja y le sacan foto y lo envían por WhatsApp. También de esa forma sirve. Ya como les dije, tengo 6 envíos hasta ahora, si es que no me falla ninguno. Ya los mencioné, son estos. Ya, estos chicos de acá son los que entregaron. Hasta ahora. Ya, y como les dije, si no lo imprimen, se copia la respuesta. Ya hacen esto, este es solamente esos ejercicios de acá. Estos de acá están hechos, ya están como ejemplo. Lo hicimos en la clase pasada. Y acá están los que tienen que hacer, que son 8 ejercicios. ¿Qué es lo que había que hacer acá? Por ejemplo, el B, este que está acá. Ustedes buscan en la tabla periódica, tienen que tener la tabla periódica que también está en la plataforma, o la pueden tener en un celular, por ejemplo. La pueden sacar de internet, la pueden ir a buscar a la escuela, que igual está allá. Les dejé una copia. O la pueden ver de su celular. Entonces, en la tabla periódica les va a aparecer
el número que necesitan sacar. Que es... ¿Está medio lenta la cosa? Y ahí sí. Que es el número que sale abajito de cada elemento, ¿ya? O sea, en el caso del... En el caso de este, H, N, O son tres elementos distintos, ¿cierto? El H es hidrógeno, el N es nitrógeno y el O oxígeno. Entonces buscan esos tres en la tabla periódica que está acá. El H está ahí y ese es el número que necesitan, pero se aproxima. Si se fijan ahí está como 1,008, se deja en 1 nomás, se aproxima al número entero más cercano. El nitrógeno es 14,007, se deja en 14, y el oxígeno es 15,999, se deja en 16. ¿Cierto? El número cercano, número entero más cercano. Y ya, entonces el primer número que sale acá indica la cantidad de veces que está repetido. Si está solo, si está solamente la letra, es una vez. Si está acompañado de un numerito, es la cantidad que indica el número. ¿Ya? Entonces este 1 por 1, porque valía 1 en la tabla periódica. Entonces 1 por 1 es 1. Este está repetido una vez y valía 14 en la tabla periódica. Entonces 1 por 14 es 14. Y este está repetido 3 veces y tenía un valor de 15,999, o sea, 16 es 3 por 16 es igual a 48. Después se suman los tres resultados y les da este resultado final, que es 63, y siempre se le coloca gramos mol. Y eso es todo lo que había que hacer, o lo que hay que hacer. ¿Alguna Profe, ¿cómo duda? se hacía cuando tenía un número al lado? Tipo, la O con el 3. Como un número... repetir, se multiplica por el número que indica. Si dice 3, quiere decir que ese O está 3 veces. ¿Te fijas que el otro no dice nada? O en el caso de acá, mira, este tiene el C dice 2 y el H dice 6. Entonces, repetido 2 veces, el C y el H 6, repetido 6 veces. Y ese número 12 es el que sale de la tabla periódica para el carbono, por ejemplo. Que el carbono, si te fijas, vale 12,011. Entonces deja 12 nomás. ¿Ya? Y ahí está la multiplicación de los números y después la suma de los resultados. Y eso es todo. ¿Alguna otra duda? Dice, por ejemplo, son elementos 15,5. Ya, sí, para ese caso aproxímalo nomás. Si es 15,5 es igual a 16. ¿Ya? Ahí lo considero bueno. Ignacio, ¿alguna consulta más? Profe, ¿lo podemos hacer en el cuaderno y enviarlo por foto? Sí, sí, sí puede hacerlo. Puede hacerlo en el cuaderno. De hecho, mejor. Y ahí me lo envían al WhatsApp, ¿no? Así se ahorran quizás el tema de digitalizar y todo eso. Igual lo pueden hacer como de esa forma. ¿Ya? Recuerden, esa tarea es con nota. Así que vayan enviándola lo más pronto posible. Recuerden que después de hoy día viene un descuento por entrega, dependiendo de cuánto se demoren. Esperemos no se demoren tanto, ya. Les tengo fe. Ya. Y la retroalimentación pasada fue esta, ¿cierto? La masa molar del agua y la unidad de la masa molar. Ya, eso lo tengo en una diapo, que es la que vamos a ver ahora. Me voy a conectar del teléfono para ver el chat.
Ya. Me voy a conectar, como les dije, al chat por el teléfono también para ver lo que escriben. ¿Se ve bien? Espera un segundito, no pillo el... Ya, esto ya lo vimos. Esto es todo materia ya vista. Llevamos hartas clases ya. Y aquí, esta fue la última clase. Ahí está cómo se hace el paso a paso, ¿ves? Para el dióxido de carbono, por ejemplo, ahí está la resolución paso a paso. Ya me voy a agregar ahora. Ese trabajo envíalo a mi WhatsApp. Más fácil para entregarlo. Te dejo el número ahí. Ahí está. Ya. Y ya, ahora sí les muestro la diapo correspondiente. Ya, al parecer se ve bien. Esta fue la respuesta de la semana pasada. Ustedes respondieron esto. ¿Cuáles son las unidades de masa molar? Pusieron que la mayoría, muy mayoría, puso que era gramos mol, lo cual es correcto. Y unos cuantos se equivocaron y pusieron mol gramo, que es al revés, ¿cierto? Es gramos partido mol. Igual está dentro de las posibilidades de lo que se pueden equivocar. Y probablemente una persona puso UMA, que también es unidades para medir lo mismo, pero recuerden, UMA es para masa molecular o masa atómica, UMA. Y para masa molar es gramos mol. Ya, eso es como lo ha aceptado. Así que igual estaban dentro de las posibilidades, así que súper bien. Y acá también tenemos algo parecido, la masa molar del agua es 18 gramos mol. ¿Cómo se calcula? H2, el H está dos veces, ¿cierto? Entonces sería, lo vamos a hacer. Es sencillo, pero lo vamos a hacer. Lo voy a hacer acá abajo. Ya, H2O, ¿cierto? Lo vamos a hacer para que así aprovechen de repasar los que no han hecho el trabajo todavía. ¿Cómo sacamos la masa molar? Identificamos los dos elementos que están, en este caso. Tenemos dos, ¿cierto? El hidrógeno y el oxígeno. ¿Cuántas veces está repetido el hidrógeno? ¿Alguien por ahí? En el chat. ¿Cuántas veces está repetido el hidrógeno? ¿Y cuántas veces está repetido el oxígeno? ¿Alguien que responde ahí? Ya, dos veces el hidrógeno y el oxígeno. Dos. Y el oxígeno, una vez. Perfecto. Y eso lo multiplicamos por la cantidad que hice en la tabla periódica. ¿El hidrógeno cuánto está? ¿Cuánto vale, perdón, en la tabla periódica del hidrógeno? Aproximadamente 1, ¿ya? Eso tienen lo pueden recordar, es fácil. ¿Y el oxígeno cuánto vale en la tabla periódica? Ahí está el oxígeno. ¿Cuánto se deja? 16, perfecto. 16. Entonces multiplicamos, 2 por 1 es 2 y 16 por 1 es 16. Por lo tanto, la suma de estos dos da 18 gramos mol. Lo importante es siempre colocarle esa unidad al final, gramos mol. ¿Ya? Por alguien ahí me decía que le faltaba eso, el gramo mol.
tienen que colocarlo. Es parte como de la importancia de lo que están sacando, porque están trabajando en esas unidades. No están trabajando en solamente números, sino que es una unidad que representa algo. Así que tiene que tener el gramo mol, ¿ya? Es importante. Eso es lo que había que hacer. Y por eso la respuesta era 18. ¿Ya? Así que bien igual, ¿eh? Bastante lo respondieron bien. Ya, la clase de hoy no es tanta materia por si acaso, probablemente terminemos rápido, esperemos. Vamos a ver otro concepto que se llama volumen molar. Entonces tenemos que conocer y describir el volumen molar de las sustancias químicas y su respectivo cálculo con ejemplos cotidianos. ¿Ya? O no tan cotidianos, pero sí pueden ser cotidianos. Ahí van a ver, ahí vamos a ir viendo. Sí, pero no ahora. Después, cuando vayan revisando sus clases, ahí lo van pasando. En algún momento les voy a pedir la materia. Ya. Primero, tenemos que conocer el concepto de volumen. ¿Saben lo que es el volumen? ¿Han escuchado ese concepto? Volumen. Volumen de algo. ¿Lo han escuchado en alguna parte? Además del volumen de la tele, que está mal dicho en realidad, pero ¿lo han escuchado el volumen en alguna parte? Sí, ¿Dónde? En construcciones. sí, En construcciones, ya bien, súper. ¿En qué más? En construcciones sí se ocupa para... Bueno, ahí les especifico en qué. ¿En qué más han escuchado volumen? ¿Han escuchado el volumen de algún líquido? Ya miren. De agua, de benzina al aceite. Ya, bien. ¿Estás recordando una actividad que hicimos en algún momento también? Que tenía que ver con la densidad, que es una característica que tienen los líquidos y los sólidos y los gaseosos, la sustancia en realidad. Pero esa vez lo vimos en líquido. Ya, el volumen es el espacio que va a ocupar un cuerpo. Simplemente eso. El espacio que ocupa un cuerpo. Por eso que, no sé, po, la masa no es lo mismo que el volumen. Por ejemplo, eh, si yo les digo que un kilo de plumas es lo mismo que un kilo de hierro, ¿ya? Bueno, obviamente no es lo mismo porque estamos hablando de dos cosas distintas, pero ¿tienen la misma masa? ¿Un kilo de pluma y un kilo de acero tienen la misma masa? Si los colocamos en una balanza, No. ¿les va a salir el mismo valor? ¿Un kilo de fierro y un kilo de plumas? sí, 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 porque sí, sí, tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor. tiene el mismo valor, pues claro, estamos hablando de un kilo. Ahora, ¿en cuánto espacio ocupa un kilo de pluma y cuánto espacio ocupa un kilo de fierro? Esa es la diferencia. Probablemente un kilo de plumas, como es más liviano, va a ocupar un espacio mucho más grande que un kilo de fierro, que probablemente sea algo muy reducido, muy pequeño. ¿Ya? Y ahí está la acción de la densidad. Mientras más denso sea un cuerpo, menos espacio va a ocupar, porque tiene las moléculas más pegadas. Y en el caso de algo más amplio que ocupe más espacio es porque las moléculas están más separadas. Y ahí viene el volumen. Ese espacio que ocupen todo, ese kilo de algo o esa medida de masa, es el volumen, el espacio que ocupa. ¿Ya? Y hay dos unidades para medir el volumen, que son muy comunes, que es el metro cúbico, ¿ya? M3, ¿cierto? El metro cúbico que mide, no sé, pues si uno lo asocia, es como uno de largo, uno de ancho y uno de alto, como un cubo, por eso se llama cúbico, ¿ya? Y ahí probablemente se ocupe en construcción, en las medidas
Una casa se puede medir en metros cúbicos, porque va a tener un largo, un ancho y un alto. Generalmente se miden cuadrados, pero nunca, bueno, obviamente se toman en consideración cuando se construye hacia arriba. Recuerden que el cúbico hace eso, el espacio tridimensional, o sea, en 3 dimensiones, que sería arriba, a lo ancho y a lo largo. Esas son las 3 dimensiones. Entonces, todo lo que, si tenemos claridad que toda la materia está presente, todo ocuparía un volumen. ¿Ya? Desde lo más micro a lo más macro. Y todos los estados de la materia. ¿Ya? Líquido, sólido y gaseoso. Y ahí está lo importante, los gaseosos. ¿Recuerdan alguna vez en ciencias naturales cuando eran más chicos, cuando veían las moléculas cómo estaban distribuidas en sólidos, cómo están distribuidas en líquido y cómo están distribuidas en gaseoso? Las moléculas, ¿recuerdan? ¿Cómo es en un gas? ¿Qué pasa en un gas? En un gas siempre va a tratar de buscar todo el espacio posible. Por lo tanto, si ustedes están en una pieza, en un comedor o en el lugar que estén, todo el gas que esté, que en ese caso es el aire, o oxígeno y otros gases, van a estar ahí en ese espacio. Por eso pueden respirar también. En todo ese espacio que tiene disponible va a haber gases. Van a estar esparcidas, como dice ahí. Sí, muy esparcidas. Entonces, en volumen va a ocupar siempre un espacio, ¿ya? Cualquier cosa. Y ahora, vamos a determinar el volumen molar, que es lo que necesitamos saber ahora. El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de elemento o compuesto cuando está en estado gaseoso, ¿ya? Por eso hice referencia al gas. Ya, un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura, ya recuerden eso igual, al tiro les explico qué significa, siempre va a ocupar el mismo espacio y va a ser 22,4 litros. O sea, un mol de cualquier gas, el espacio máximo, así como todo lo expandido que puede estar, recuerden que, como ustedes mismos dijeron por ahí, ocupa todo el espacio posible, se trata de expandir lo más que pueda, y lo más que puede expandirse un mol de sustancia es 22,4 litros. Y recuerden que en un mol hay contenido 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. O sea, todas esas moléculas pueden estar esparcidas en 22,4 litros. ¿Qué les parece? ¿Lo encuentran mucho o lo encuentran poco? 22,4 litros puede ser como un bidón de benzina, de esos que hay en la Copec, para llevar parafina o la misma benzina. Ya, es como ese porte, 22,4. Poco más chico puede ser, pero esos son como de 20, creo. ¿Ya? Pero recuerden que estamos hablando solamente de un mol. Un mol. Ya, entonces, ¿cuánto va a ocupar un mol? ¿Cuánto espacio va a ocupar? ¿Cuánto volumen va a ocupar un mol de un gas? 22,4 litros. ¿Ya? Perfecto. La unidad litros, por si acaso, se escribe, eh, probablemente lo hayan visto como LT o LTS, ya en algún lado, pero la forma correcta de escribirlo es solamente la L, en mayúscula. L mayúscula. Si se fijan en algunas botellas, va a salir así bien escrito, con L mayúscula. ¿Ya? Porque estamos hablando de una unidad. Escribir LTS, por ejemplo, es como abreviar la palabra litros. Pero como se trata de una unidad que estamos midiendo, se ocupa la letra L. Y ahí se va a entender que si es plural o es singular, si fuera un litro o 10 litros, igual se escribe la letra L nomás. ¿Ya? Eso es para que sepan un poquito. Parte de cultura científica.
para que lo tengan claro que así se escribe correctamente. Ya, y condiciones normales, ya se conoce como SN, condiciones normales, ¿cierto? La letra de cada uno, se refiere a 0 grados Celsius de temperatura y una atmósfera de presión. Una atmósfera de presión vale decir como a nivel del mar, ¿ya? Eso significa una atmósfera de presión, o una ATM, así se escribe, atmósfera. Entonces las condiciones normales siempre se va a referir a 0 grados Celsius y una atmósfera. Ya, esas son condiciones normales. Quizás en algún momento van a encontrar condiciones estándar, que ahí son distintas. Bueno, cambia la temperatura solamente. Se considera la temperatura promedio ambiental. Pero en condiciones normales, 0 y una atmósfera, ¿ya? Una ATM. 0 Celsius, una ATM. Recuérdenlo. Puede ser pregunta de ticket de salida. Ya. Ahora, entonces si una reacción Como dijo profe, que condiciones normales es 0 para Celsius, tenerlo anotado por ese caso. 0 Celsius y una atmósfera. 0 grados Celsius y una ATM. Ya, y una reacción en que uno de los reactantes productos es un gas, se puede calcular el volumen conociendo la cantidad de sustancia. ¿Ya? ¿Cómo? Si nos dicen que tenemos un mol de oxígeno, en cualquier otro gas, y como que esté contenido en algo, el espacio que va a ocupar siempre va a ser 22,4, considerando las condiciones normales. Si tenemos 2 mol, ¿cuánto va a ocupar? 48,8, que vendría siendo el doble de 22,4. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay que, ¿cómo lo podemos calcular? Multiplicando el número de mol por 22,4 nos va a dar el volumen molar de cualquier gas. ¿Ya? Mol por 22,4 nos da el volumen molar de cualquier gas. ¿Ya? Y aquí vamos a tener la relación general que la vamos a ir construyendo a medida de las clases. Es que todo se va a asociar al mol. ¿Ya? Del mol podemos calcular la masa, que lo vamos a ver en la clase siguiente. Del mol podemos calcular la cantidad de partículas, o sea, átomos y moléculas, ¿cierto? 22, o sea, 6,022 por 10 elevado a 23 o 6,02 por 10 elevado a 23 y nos va a dar un número de moléculas o átomos. Y si multiplicamos por 22,4 nos va a dar el volumen que va a ocupar ese mol. Así que del mol podemos derivar todas esas unidades que ya hemos estado viendo. Ya vimos la de partículas, ahora estamos viendo volumen. Y la otra clase vamos a ver cómo calcular la masa a partir del mol. O de la masa molar, que fue lo que calculamos en la clase pasada. ¿Ya? Así que ahí van a tener todo su avance. Ya. Ahora calculemos. Hagamos estos ejercicios de acá. Ya. Tenemos 10 mol. ¿Cuál será el volumen molar de 10 mol? Eso, 10 por 22,4. ¿Y eso da? Bien, 204, o sea, 224. ¿Qué cosa? L, litros. Siempre la unidad, ¿ya? Entonces, ¿este de acá cómo sería el segundo? Perfecto, 5,5 por 22,4. ¿Y eso da? ...123,2 litros. Muy bien, están respondiendo genial. El siguiente
¿Cuánto da? $53.76. Muy bien. ¿Y el último? $174.72. Muy bien. Los felicito, chicos, muy bien. Eso es todo para calcular el volumen molar. ¿Qué les parece? ¿Muy complicado? Pareciera que no. Por el nivel de respuesta, de la rapidez de respuesta, pareciera que no está complicado. Ya, es solamente eso. Así se calcula el volumen molar. Lo único que tienen que recordar es la cantidad que base para poder calcular los moles, según la cantidad de moles. Siempre es 22.4. Tienen que recordar el número ese, 22.4, para poder calcular los moles o el volumen molar si tienen los moles y necesitan calcular eso. ¿Ya? Es recordarnos. ¿Qué puede pasar? Que también lo pueden tener, les dan esto, le den el litro, por ejemplo, les den esto, perdón, ya, lo voy a dejar así como igual al otro, ¿no? Y le piden indicar los moles. Moles. ¿Cómo lo hacen eso? Tendrían que hacerlo en revés, ¿ya? Si acá multiplicamos, ¿qué tenemos que hacer para calcular eso como mol? Lo dividimos en 22.4. ¿Ya? Y eso nos daría el mismo resultado que está ahí en el segundo, que sería 5.5. Si lo comprueban, les va a salir eso. ¿Cierto? Ya, ese sería como el caso contrario. Que le den el volumen molar y luego tengan que pasar a mol. Se divide en 22.4. Es lo contrario. Ya, y finalmente, este es un ejercicio tipo que es un poquito más complejo que el normal. ¿Por qué? Porque tienen que hacer 2 traspasos para llegar a la respuesta. Y esto es lo que necesitamos ir llegando próximamente. Este se lo voy a hacer yo. Lo voy a explicar. Ya, tenemos esa cantidad de moléculas de oxígeno. Nos están preguntando qué volumen ocupa esa cantidad de moléculas. Ya, lo que primero que tenemos que hacer es saber que esas moléculas tienen un valor en mol. Equivalen a cierta cantidad de mol. Entonces, ¿cuál es la constante para pasar a mol? El número de Avogadro, ya que era Na, Na mayúscula, sí. El número de Avogadro es una constante, igual como el 22.4. Y la constante es este número es más difícil de recorrer, pero es 6,022 o 6,02 por 10 elevado a 23. Esa es la constante de Avogadro. Elevado a 23, por si acaso, no es 1023. Va. Era superíndice, ¿no? Ahí sí. Ya, esa es la constante. Entonces lo que tienen que hacer para pasar a mol es ese número que tienen ustedes que les di, el 10 punto y algo,
Este, mira, se lo voy a hacer mejor como ecuación, para que sea más fácil de ver. Ahí, ¿ves? Entonces, arriba colocamos este numerito va arriba, y este numerito va abajo. ¿Ya? Mira, si se fijan, tiene ese por 10 elevado a 23. Si ese por 10 elevado a 23 está arriba y está abajo, se pueden anular los dos. O sea, se van nomás, no se pescan. Todo esto que está acá, de- desde el por para adelante, no se pesca. Lo podemos eliminar, porque si dividimos dos números iguales, que son exactamente iguales, es lo mismo que decir 1. Es como dividir 5 dividido 5. ¿Cuánto da? 1. En el caso de 1023 por 1023, si lo dividen igual va a dar 1. ¿Ya? Cualquier número que esté repetido en una división va a dar 1. ¿Cierto? 6 dividido 6, 7 dividido 7, 1000 dividido 1000, 1.000.000 dividido 1.000.000, va a dar 1. Entonces, como está ahí, lo pueden eliminar. Y solamente dividen lo que está al lado de allá. O sea, lo que tienen que dividir es 10,393 dividido en 6,02. Y le va a dar 1,73 aproximado. ¿Ya? Y ese va a ser el número de mol. ¿Entendieron ese paso? Chicos, ¿lo entendieron? Escriban. Ya. ¿Qué es lo complicado? El 10 por... O sea, el por 10 elevado a 23 se va nomás. No se pesca. Es como que no existiera. O sea, existe porque está, está presente, pero como está repetido, no se toma en consideración porque la división de esos dos va a dar el mismo número. Si ustedes colocaran todo ese número en la calculadora, le va a dar el mismo resultado. Ya, el 6,02 es una constante, que es el número de Avogadro, que es el que está acá. Miren, lo vimos en una clase muy anterior. Una de las primeras clases. Acá, número de Avogadro, este. Es una constante igual como el 22,4. Esa es la constante. 6,022, pero también se puede utilizar como 6,02. Es lo mismo. Sí, siempre va a ser ese número. Por eso se llama constante. Igual que el 22,4, siempre va a ser 22,4. Entonces, cuando les dan las moléculas, para pasar a mol, tienen que dividir por 6,2. 6,02, perdón. Tienen que dividir en 6,02. El número de moléculas que le den, lo dividen en 6,02. Número de átomos o moléculas. Ya, en este caso eran 10.000. O 10, y algo, mejor dicho. Más que 10.000 es mucho. Es 10,2, 3. Y eso equivale a esa cantidad de moles. 1,73 moles. Entonces ahora para pasar a volumen, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo determinan el volumen? ¿Qué hay que hacer? Ya lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cómo pasamos esos moles al volumen? Eso, 22,4. Sí, en el caso anterior siempre va a ser 10 elevado a 23. Y en el caso de acá, siempre se multiplica por 22,4, como dijo alguien por ahí. ¿Y el resultado de eso da?
Perfecto. 38.75 litros. Entonces, ustedes, como le están preguntando qué volumen ocuparía aquella cantidad de moléculas, ustedes le responden a esa pregunta. Y le colocan el volumen que ocupa, no sé, aquellas moléculas de oxígeno, para no escribir el número, o 2, es de 38,75 litros. Ahí está la respuesta, ¿ves? Y eso es todo lo que hay que hacer. ¿Es muy complicado? O sea, ese sería como un ejercicio más completo. Básicamente lo que hay que hacer es eso para calcular el volumen molar, si lo dan en mol. Pero si no les dan en mol y le dan la cantidad de moléculas, se hace de esa forma. ¿Qué piensan? ¿Muy difícil? En general. ¿O no tanto? No tanto. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está? Acá. Bueno, y eso sería la clase de hoy día. ¿Ves que era más corta? Le voy a pasar el ticket de salida así enseguida. Antes de pasarle el ticket, ¿alguna duda en general? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya, ahí está el ticket. Todo suyo, denle nomás.